Estamos en el libro de los Efesios, carta del apóstol Pablo. Como que ya hemos dicho que Pablo se quedaba asombrado por todas aquellas cosas que estaba aprendiendo del reino de Dios. Lo expresó de tal forma que lo acepta y lo transmite y habla sobre el funcionamiento de algo que pues muy pocos lo toman en cuenta y a veces se confunden los términos y le damos el lugar correcto al sitio incorrecto y el sitio incorrecto lo mezclamos con el sitio correcto y se habla del reino de Dios. ¿Iglesia o reino de Dios? Hay una gran diferencia en cuanto a la etimología, al origen de las palabras, porque iglesia, eclesía, kahal, kehilat, en griego, en hebreo, significa congregación nada más, pero tanto se ha usado y mal interpretado este término que ahora ya ni siquiera lo pensamos. Iglesia es una iglesia evangélica, católica, ya es la institución humana que usted puede ver, puede entrar, hablar con los obispos, sacerdotes, pastores, y a eso le llamamos iglesia y eso no es así. Porque iglesia es los congregados en un lugar cualquiera. Al margen de esa mala utilización, ahí vienen los errores, porque inmediatamente nuestra mente se divide y simplemente dicen la iglesia, o sea, los que están allá, y yo soy el miembro de la iglesia, y se dividió. Eso no fue lo que Jesucristo entregó. Hubo una disputa, una pelea entre los discípulos. Está en Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quiénes de ellos serían el mayor. O sea, quiénes van a ocupar los mejores puestos. No, yo tengo más plata que tú, soy más inteligente que tú no eres. Y ahí empezaron las diferencias humanas. Este texto todavía se corrobora con otro más, donde una mamá va a interceder por sus dos hijos para ver quién se sienta al lado derecho e izquierdo del Señor Jesucristo. O sea, quién va a ser el ministro de Economía y quién va a ser el primer ministro. En Lucas 22-25 Jesús le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. O sea, la vanidad, el orgullo, que son los reyes, pues, ¿no? Y no se olvide que los reyes en aquellas épocas se creían dioses, divinos. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. De tal forma que ustedes no han aprendido así de mí. Y todos aquellos que han estado en mis pruebas y han permanecido conmigo, yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Un reino significa poder, un reino significa autoridades, un reino. Y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla de iglesia, se habla del reino de Dios, que tiene otros similares, otros sinónimos. El reino de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, inmediatamente tenemos que poner luces rojas porque eso es el reino de los cielos. Y por eso que usted va a encontrar en toda la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla sobre el mensaje del reino de Dios. No es el mensaje de Pablo, no, no. Todos son, como decía el apóstol Pedro, embajadores. En el original, nuncios, o sea, significa aquellos que reflejan el carácter del reino de Dios. Un embajador no puede hacer ni decir lo que le da la gana, sino que él tiene que representar lo que significa el país que representa. Por lo tanto, amados, este reino, una de las tantas características del reino de Dios que es indivisible, o sea, no está dividido el reino de los cielos. No hay dos reinos, no hay tres reinos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el reino de los cielos que estuvo en el Edén, que estuvo en la creación, que ha estado durante toda la historia de la humanidad y también estará allá, se acuerda, en el Olam Jaba, el reino venidero, lo que Juan el apóstol vio en el Apocalipsis, cuando venga el juicio final. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es el pueblo judío, el reino de los cielos no es la iglesia cristiana, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia católica, no es la iglesia musulmana, no. El reino de los cielos es invisible, no se puede ver y trabaja en el carácter de cada uno de nosotros. Este reino tiene una característica,
Pablo decía en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto nos dice mucho, amados, porque en primer lugar, Pablo está diciendo a los miembros del reino que se conduzcan como tales, pero Pablo, siendo uno de los dirigentes del reino, está preso. En la práctica, si tú a un capitán, a un general lo metes preso, su regimiento está inactivo, porque se corta el nivel de autoridad. Cuando hay persecuciones de bandas, de ejércitos, se mata las cabezas, se mata al presidente, se mata al rey, y hasta listo y se desarticula ese reino. Pero Pablo está acá declarando, convencido que no es así el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona solo porque es un solo reino y lo gobierna Jesucristo. Sea que Pablo esté preso, sea que Pablo esté libre, sea que Pablo esté vivo o esté muerto, el reino funciona así, las 24 horas del día. Y por eso, esto es tremendo, porque Pablo venía de una escuela que hasta hoy en día el judaísmo son muy manipuladores, te controlan desde que naces hasta que mueres en tu vida. Y Pablo dice, pues, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, no condenando, no juzgando. Interesante. Pero aquí viene otra de las cosas que a Pablo se le escapa y sirve para nosotros de bendición. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos, apurados, para que cualquier cosa que suceda se guarde la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque esa es la característica del reino de Dios. Esa es la cualidad del reino de Dios, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, lo va ampliando más, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, de vuestro servicio. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el reino de los cielos, un solo reino, la unidad del Espíritu. Y en este reino está la paz, el shalom, eso que Jesús dijo, yo venido para que tengan paz. Es un cuerpo, es un espíritu, es un Adonai, es un Jesucristo, es una sola fe. O sea, es un vínculo, es una confianza entre aquel que ha sido llamado para el reino y el Señor del reino. Un bautismo, ya aquí hemos hablado extensamente que bautismo es purificación, santificación, sacar lo malo, lavar, sacar lo malo. Un Dios y Padre de todos. Ese es el reino. Y ese reino es la misma sensación cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Sientes amor, sientes paz, sientes bondad, sientes perdón, sientes misericordia, tienes una nueva vida. Eso es lo que causa el reino de los cielos. Porque como dice acá, un solo cuerpo, un solo espíritu, un Señor, una fe, un Dios y Padre. ¿Y qué es lo que tú recibes de parte de Jesús? ¿Te vino a juzgar? ¿Te vino a condenar? No. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este reino que Él nos asigna, repetimos, es una organización que lo manejan solamente ángeles, arcángeles y seres celestiales comandados por el Señor Jesucristo, o por el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿no? Porque Dios es uno. Por eso dice, un cuerpo, una fe, un bautismo. O sea, un bautismo significa que a todos nos va a pasar lo mismo, quieras o no. El efecto de estar en el reino de los cielos es la purificación, o sea, que saques lo malo de ti. Porque, perdón, bautismo en agua, eso no te limpia, está por demás. Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, porque después pueden cometer lo mismo, pero va a venir otro que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es otra cosa, es un efecto maravilloso. El apóstol Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, o sea, apresó la esclavitud. O sea, esa esclavitud que nos tenía atados, el Señor dice que lo llevó cautivo. Llevó cautiva la cautividad. Esclavizó y la encerró a la esclavitud. Y bueno, como nos tenía cautivos y nos quitaba cosas, porque la cautividad o ser prisionero o ser esclavo literalmente te quita todo, no tienes nada. Pero como el Señor se llevó eso, entonces ahora sí vas a recibir lo que te corresponde, y dice acá, y dio dones a los hombres, matanot, regalos. Y eso de que subió, que es sino también descendió a primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces acá hay un cambio, una transformación total donde se le quita, si usted quiere imaginarse conmigo, se llevó
las prisiones, se llevó prisiones mentales, existenciales, de carácter y todo. Los hombres estaban atados a pleitos, celos, iras, contiendas, la cautividad, eran cautivos, eran prisioneros. Esas ataduras el Señor se las llevó y ahora están libres, pero en su libertad cada uno recibe dones, ministerios, talentos, virtudes. Y ahora que estamos en el tiempo de las virtudes, de los talentos, de los ministerios, de los dones, en este reino, amados hermanos, en este reino solamente se requiere las virtudes, los talentos del reino de los cielos. No estaban en la tierra, no existían en la tierra. El amor, la paz, la bondad, la benignidad, paciencia, mansedumbre, el hacer milagros y muchas cosas más. La persona de Jesús actuando, eso no existía. Primera vez que sucedió en la humanidad. Por lo tanto, el Señor va a empezar a capacitar, va a empezar a llamar, va a empezar a constituir. Así como Él nos instituyó un reino, yo pues os asigno un reino, ahora Él nos va a constituir. El texto dice, Efesios 4:11, y Él mismo, el Señor Jesucristo, constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La palabra constituir significa que te establece. No había, pero ahora va a haber. ¿Sabe? Un ejemplo muy sencillo es el Estado de Israel. La promesa decía que el Estado de Israel iba a regresar, iba a volver. 1945, Dios constituye de lo que no existía o de lo que desapareció, constituye. No había nada, pero Él constituye el Estado de Israel. Ahí están hasta ahorita. De la misma forma, en su vida y en mi vida, no existía. Estábamos en otra cosa. Éramos hijos de ira, para otra cosa, para el pecado, para la muerte, para el infierno. El Señor constituye, te llama, tú, ven, te constituyo. ¿Qué nos constituye? En apóstoles, o sea, estos no son cargos honoríficos, por si acaso, son funciones. Apóstol es enviado, profeta es visión de Dios, evangelista es aquel que tiene la facilidad de compartir la palabra, pastor, el que ve por las almas, maestra, que enseña. El enviado tiene esa facilidad y tiene éxito. Todos estos hombres tienen éxitos, porque son dirigidos por el Señor. La obra no es de ellos, la obra es de Dios, y Dios lo capacitó. No es de ellos, la obra es del Señor. Repito por tercera vez, no es de ellos, es del Señor, y Dios lo capacitó. Dios les dio, ellos no lo tenían, pero ahora lo tienen por el reino de los cielos. Ahora, acá habla de 5 ministerios, hay más por si acaso, hay más. Yo diría cientos de miles y de miles y de miles de ministerios y dones, talentos y muchas cosas más. Porque en otras partes, en Corintios, Pablo también nos habla de otros ministerios. Pero lo importante, dice acá, que estos hombres y mujeres, no solamente son hombres, sino mujeres también, dice acá que ellos se van a encargar de perfeccionar o de completar a los llamados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud del Mashiach. O sea, nos habla de que todos tenemos que parecernos a Jesús. Así de simple, amados. Porque dice acá, bueno, Pablo era pues teólogo, Pablo era tremendamente complicado en enseñar. Y bueno, no deja de tener razón, pero para la mente es que yo no soy muy inteligente para estas cosas, pero tengo que ir de a poco para entenderlo, porque así en una no entiendo, otros sí lo entienden perfectamente. El Señor constituye, no había nada, te constituye, ya está, listo. Pero no eres, no te lo mereces, ya está bien, perfecto, pero Él te constituye, Él te llama, pues ¿qué vas a hacer? Él te llama. Y te constituye significa que te pone legalmente, y no solamente te constituye, sino que también te pone una protección a tu alrededor, para que nadie te saque de ese puesto. Constituir también significa plantar una edificación, constituir una edificación. En términos legales, la constitución, por ejemplo, de cada país. La Constitución es algo que está constituido para que todo el mundo lo respete y todo el mundo lo obedezca. De igual manera, Dios llama a hombres y mujeres para constituirlos y nada los va a sacar de su ministerio. Todos estos virtudes, talentos y dones para perfeccionar, o sea, para completar a los llamados, para que los llamados hagan la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica con estos hombres, estas mujeres, se perfecciona con el apoyo de ellos, pero todos se edifican en amor. Y bueno, y ahora, ¿cuál es la meta, el objetivo? Ser como Jesucristo, porque dice acá, hasta, o sea, tenemos que llegar a crecer hasta que todos, dice todos,
todos, ¿se acuerda? Todos, un reino, todos. Lleguemos a la unidad, una vez más, un reino, a la unidad de la fe. ¿Y cuál es la unidad de la fe? El conocimiento del Hijo de Dios, que usted y yo conozcamos al Hijo de Dios. Acá en el castellano dice y, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. No, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la confianza. ¿Y cuál es eso? Hasta que todos conozcamos a Jesús. Conocer es intimar, así como el esposo y la esposa se conocen, igual, tenemos que intimar con Jesús para ser como Él es, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Pero por qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de toda bella doctrina o enseñanza, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Es interesante cómo el apóstol Pablo dice que hay hombres con unas estratagemas que quieren hacerlo para agua para su molino o quieren manipular. Pero dice acá, siguiendo la verdad en amor. Acá tenemos que tener cuidado porque sí, está yendo por el mundo, ya en la época de los apóstoles, ya estaba ya este tipo de herejías, pero nos dice acá, no ser niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina o enseñanza. Normalmente, amado hermano, acá le doy un tip, siempre te van a engañar con algo que tú no sabes o algo que no se ve, o algo que suene raro, que no suene familiar. Oye, ¿sabías tú qué? Y te empiezan a hablar cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Y te vas por allá, te vas por acá. Niño fluctuante significa que hoy estás acá, mañana allá, llevado por viento de doctrina. Yo estoy acá porque la Biblia dice que solamente en el nombre de Jesús, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice que acá está el Mesías, la Biblia dice que ya viene ya el fin del mundo. Muchas cosas que te van a sacar de la razón fundamental del reino de los cielos. ¿Cuál es? El amor. En Efesios 4:15 dice, sí, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está, la verdad en amor. ¿Cuál amor? El amor que el Padre tuvo con nosotros al darnos su Hijo Jesucristo. Y también tenemos que amar al prójimo. Si Adán y Eva hubieran sido creados y no hubieran tenido hijos, estamos de acuerdo. Me amo yo solo porque no hay hijos. Pero no, Dios estableció más descendencia, o sea, tenemos que amarnos entre unos y otros. Ahora, no es el amor filius, celeros, no, es el amor ágape, es el amor de Dios que tiene que ver con darle a la persona lo máximo que a esa persona, familiar o lo que sea, le corresponde. ¿Cuál es? Jesucristo, porque Él es el vínculo del amor. Así que, amados, por eso es que Pablo continúa y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, otra vez en amor, en amor, en amor. Así que, amados, esto nos lleva a varias conclusiones muy importantes. No es la iglesia, ¿no? Y ahí confundimos todo con católica, evangélica, iglesia bautista. No. Esa es la teología humana. Ese es el esfuerzo humano. ¿Y cuál es el esfuerzo humano? Ahí está, dividido el ser humano. ¿Está dividida la iglesia, el cuerpo de Cristo? No. Un Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por lo tanto, amados, esto se da en función de los diferentes niveles de amor, en la cual ese amor es reflejar el amor de Jesucristo para salvación. Y eso empieza, lógicamente, en el hogar, la familia y en el entorno. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga guiando en esta enseñanza, del cual nos va a liberar de muchos prejuicios y vamos a sacarnos un montón de peso, yugo, carga, que realmente no dice la palabra de Dios. Y esto va a confirmar que por medio del amor, por medio de la paz, por medio de la comprensión, podamos ir avanzando y dejar que el Señor Jesucristo toque los corazones de cada uno de nosotros y de cuantos más el Señor llamare. Dios le bendiga, Dios le guarde.